Hola a todos, mi nombre es Eduardo García, soy profesor de finanzas y vamos a continuar con la explicación de los sistemas ABC, de los modelos ABC. Bueno, después de lo que comentamos del por qué surgen los ABCs, bueno, vamos a resumir un poco las premisas básicas de los ABCs y después veremos un poco las fases de desarrollo. Las premisas básicas de los sistemas ABC podríamos decir que se concretan en 5 grandes apartados. En primer lugar, la misión de una organización es fabricar productos, prestar servicios y cumplir con los requerimientos del cliente. Es decir, lo que decimos, cualquier organización, cualquier empresa, lo que busca es la creación de valor al accionista y, por tanto, para crear valor al accionista necesitamos crear valor a los clientes, ¿vale? Y por tanto, es un poco lo fundamental de cualquier organización. Bueno, la segunda premisa es que todo lo que se hace en una organización debe dar soporte a la misión. ¿Esto a qué va asociado? A que si no eres capaz de justificar por qué existes en la organización, si me permitís, no tienes derecho a existir, ¿vale? Por tanto, debes justificar el por qué estás consumiendo recursos, por qué tu área está consumiendo recursos. Y si esos recursos que están consumiendo están, de alguna forma, creando valor, están proporcionando valor a alguien, proporcionando valor al cliente, proporcionando valor al accionista, ¿vale? Si hay alguna actividad, algún proceso que no genera valor, pues lo razonable en definitiva es dejar de hacerlo, ¿vale? Y por tanto dejar de consumir recursos para algo que no te está creando valor. La tercera es una de las cuestiones fundamentales básicas, y es que todas las tareas que se realizan en una organización pueden ser agrupadas en categorías homogéneas que podemos llamar actividades, ¿vale? Por tanto, podemos definir actividades como la agrupación de tareas homogéneas encaminadas a producir un producto o servicio, sea interno o sea externo. Esto es lo que a veces se llaman transacciones. El producto o servicio es, pues por ejemplo, aparte de los productos de producción, por supuesto, que esto está mucho más clara, se producen lotes de producción, se producen en definitiva coches, se producen menús, se producen barras de pan, se producen en definitiva productos o servicios, se producen lógicamente proyectos de consultoría. Así que además de esos productos o servicios, que son los que llamo yo productos o servicios destinados para la venta, también internamente, como consecuencia del desarrollo de actividades y de procesos en la compañía, también se producen lo que yo llamo productos internos, productos o servicios internos, ¿vale? Por tanto, se producen facturas, se producen visitas, se producen proyectos, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos en definitiva de una actividad es agrupación de tareas homogéneas encaminadas a producir un producto o servicio, sea de venta externa o sea de consumo interno. Para la gestión del recurso humano, pues hay que hacer nóminas, ¿vale? Para la gestión en definitiva de la actividad de formación, pues hay que gestionar actividades de formación, eventos formativos, ¿vale? Para la gestión de todo lo que va relacionado con la publicidad, pues habrá que gestionar eventos publicitarios, ¿vale? Por tanto, en la compañía destinamos recursos a hacer cosas, que entendemos que estas cosas crean valor, porque si no crearan valor deberíamos dejar de hacerlos, ¿vale? Así que se hacen informes, se hacen facturas, se hacen albaranes, se hacen asientos, se hacen talones, se hacen cosas, se hacen transacciones, ¿vale? Y por tanto, son las transacciones que se desarrollan, son los productos o servicios que se hacen los que consumen recursos. Por tanto, las actividades consumen recursos y por tanto los recursos son imputados a las actividades. El coste de las actividades es imputado a los productos y o clientes en función del uso que realicen de las actividades, ¿vale? Esta es la última de las fases más importantes, es decir, asignamos recursos a las actividades, porque son las que consumen recursos, ¿vale? Y después, en la medida de lo posible, trasladamos el coste de esas actividades a los objetos de coste, a los productos, a los servicios, a los clientes, en función del uso, del consumo de recursos que realicen de esas actividades, ¿vale? Luego ya veremos que hay algunas actividades, especialmente las que llamamos actividades de apoyo a empresa, donde es difícil establecer una relación de causalidad clara entre el cliente, el producto o servicio y el consumo de recursos que se hacen. Por ejemplo, si yo tuviera que identificar la actividad de hacer asientos, por decir algo, es difícil trasladar el coste de esa actividad a los productos o servicios que se hacen. Es difícil, ¿vale? Exactamente lo mismo que hay actividades, por ejemplo, medioambientales, actividades de marketing institucional, donde es difícil trasladar el coste de las actividades a los productos, a los servicios, a los clientes. Es difícil, ¿vale? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Si existe relación de causalidad
entre el producto, servicio, y el cliente y los recursos, y por tanto las actividades, hágase. Y si no, pues esas actividades lo que habrá que hacer es gestionarlas horizontalmente, y cuando digo horizontalmente es preguntar a los responsables del área que por qué están consumiendo tantos recursos, que justifiquen la necesidad de esa actividad, porque si no son capaces de justificar la necesidad de esa actividad, pues razonablemente no tienen, entre comillas, derecho a tener que hacerla, ¿vale? A poder hacerla, perdón, no a tener que hacerla, sino a poder hacerla. Bueno, establecidas las premisas básicas, bueno, pues vamos a ver un poco cuáles son las fases de desarrollo. Estas fases de desarrollo después las veremos detalladamente con el ejercicio de hipermercados Barrasa, ¿vale? Que es donde desarrollaremos, en este caso práctico, desarrollaremos un poco todo este concepto teórico que estamos viendo. Lo primero que hay que hacer en esta fase, en las fases de desarrollo, normalmente a nosotros nos gusta trabajar con sistemas híbridos de ABC, es decir, partimos en este caso de la estructura departamental de la compañía, porque entendemos que el departamento sigue siendo importante. Por eso es por lo que, como ponemos ahí en la fase 1, es conocimiento el organigrama de la organización, y por tanto normalmente lo que solemos llamar primer nivel directivo, las principales funciones directivas son lo que podríamos llamar los procesos de actividad. Por eso ponemos ahí organización, área, departamento, pues sería algo así como los procesos de actividad. Por ejemplo, pues tiene que haber procesos de producción, tiene que haber procesos comerciales, tiene que haber procesos de logística, tiene que haber procesos administrativos, tiene que haber procesos de informática o de en definitiva, de gestión de información interna, a lo mejor procesos de recursos humanos, procesos de asesoría jurídica. Bueno, son los procesos, ¿vale? Por tanto, para nosotros, generalmente cuando hablamos de proceso nos referimos a esto, primer nivel funcional, para que nos entendamos, ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, esos procesos, ¿en qué actividades, o si queréis subprocesos o actividades, de alguna forma se pueden dividir, ¿vale? Y por tanto, lo que hay que hacer es desarrollar lo que ponemos ahí, el diccionario de actividades. El diccionario de actividades es preguntar a cada responsable del área que qué es lo que hace. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de actividades productivas, de producción, pues a lo mejor el diccionario de actividades pues sería programación de la producción, gestión de la producción, gestión de pedidos, ¿vale? Por supuesto, actividades productivas, ¿vale? En el caso, como ya veremos, de Hipermercado Barrasa, oiga, ¿usted qué hace en producción? Pues mire, tengo un departamento, tengo un área que le vamos a llamar dentro de producción, que le vamos a llamar, pues oiga, fruta y verdura, tengo otro área que le vamos a llamar carnicería, tengo otro área que le vamos a llamar, pues en definitiva, el establecimiento general. ¿Y qué se hace en la carnicería? Pues se despacha carne, ¿vale? ¿Y qué se hace en la frutería? Pues se despacha en definitiva fruta, ¿vale? Y lo mismo en el resto, ¿vale? Así que hay, de alguna forma, actividades, es preguntar, en definitiva, en cada uno de los procesos, qué es lo que estás haciendo. Lo mismo que a lo mejor en recursos humanos. Oiga, ¿qué se hace en recursos humanos? Pues se administra personal, es decir, se hacen nóminas, seguros sociales, también se hacen actividades formativas, y por tanto se gestiona la formación, también hacemos actividades, en este caso, de prevención de riesgos laborales, también a lo mejor hacemos actividades de lo que se quiera, de valoración de puestos de trabajo. En definitiva, esto es lo que generalmente yo suelo llamar jefaturas de área. En muchos casos, en muchas compañías, coincide con jefatura de área. No tiene por qué ser estrictamente jefaturas de área, pero en muchos casos sí que coincide, ¿vale? Bueno, una vez que hemos definido las actividades, lo que hacemos es determinar cuánto nos está costando. Así que en nuestro sistema híbrido que decimos, yo siempre calculo pues el coste de los departamentos, si queréis, o de las jefaturas, y luego preguntar, pues eso, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Esto es lo que llamamos la matriz de actividades. ¿Qué es lo que estás haciendo en cada una de las áreas y cuánto dinero te estás gastando? Normalmente esta matriz de actividades es lo que solemos llamar el inductor de actividad, que se puede calcular, como veremos, pues a lo mejor sobre la base de porcentaje de tiempo que estás destinando a cosas, o por ejemplo actividades de mantenimiento, pues a lo mejor se lo repercutes a cada una de las áreas en función de las máquinas que haya, etcétera, 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 ¿vale? Una vez que has identificado cuánto te estás gastando por cada una de las actividades que estamos diciendo, por eso, por lo que decimos, porque los recursos al final se asocian, se afectan a las actividades, porque son las actividades las que consumen los recursos. Pues luego ya solo nos queda identificar cuál es el objeto de coste, así que identificar los productos, servicios, clientes, calcular la tasa de reparto.
Por tanto, hay que calcular esa tasa de reparto, lo que en sistemas ABC se llama el inductor de coste, el cost driver, que es lo que llamamos nuestra tasa de imputación. La tasa de imputación es cómo traspasamos el coste de la actividad a cada producto. Y luego, finalmente, pues quedaría el análisis, en definitiva, de rentabilidad. En definitiva, lo que buscamos, en definitiva, en el sistema de cálculos ABC es que la meta no es calcular, los costes relevantes, así que no se trata de calcular el coste, entre comillas, real, que no existe. Así que es mejor la relevancia frente a la precisión, desde nuestro punto de vista. El principio básico que hemos dicho es que las actividades consumen recursos y, por tanto, los productos y los servicios consumen actividades. En los sistemas tradicionales, la premisa básica es que los productos o servicios consumen los recursos directamente sobre la base de volumen de actividad, ¿vale? Y, por tanto, el cálculo lo hacemos en dos fases. Primero, asociamos los recursos a las actividades y después de las actividades se lo asociamos a los objetos de coste, ¿vale? Por tanto, en el esquema, si me permitís, con el que nosotros normalmente trabajamos, es que partimos de estructura orgánica de la compañía, dividimos en departamentos, en compras, en definitiva, en distintos centros de coste, partimos de los costes, como decimos, por naturaleza, ¿vale? Luego afectamos esos costes por naturaleza, gastos por naturaleza, se los asociamos a los centros de coste, pues como aparece, ¿no? Pues el coste de logística, de producción, de la función comercial. Una vez que hemos asignado esto a estos centros de coste a través de los inductores de actividad y, por tanto, con la definición de matriz de actividades, estos centros de coste vuelcan todos los recursos a las actividades, que pueden ser también actividades principales, actividades secundarias, y luego desde las actividades principales lo repercutimos a los clientes, productos, servicios a través de los objetos de coste. Este es un poco el esquema de cálculo que, como digo, veremos en Hipermercados, en definitiva, Barrasa, ¿vale? Bueno, un poco lo que buscamos es esto, ¿no? Tratar de dar respuesta a esta pregunta: ¿qué se gastó? Por tanto, ¿qué recursos aplicamos? ¿En qué lo gastamos? ¿Cómo fue gastado? ¿Y para qué fue gastado? ¿Vale? Por tanto, desde los recursos, desde los centros de coste tradicionales a las actividades, utilizamos los inductores de actividad, que pueden ser porcentaje de tiempo, que pueden ser sobre la base a lo mejor de personas, ¿vale? A veces es verdad que agrupamos en un centro de coste contable, que podemos llamar, en definitiva, costes asociados a personas, ¿vale? Pues ya está, metemos todo y se lo repartimos, en definitiva, a las actividades en función de las personas que desarrollen cada actividad. O, por ejemplo, el espacio, como hemos hecho ya, pues sobre base de metros cuadrados, ¿vale? Y luego, pues desde las actividades a los objetos de coste, a través de lo que llamamos los inductores de transacción, ¿vale? Que pueden ser informes, que pueden ser artículos, que pueden ser movimientos, que pueden ser horas hombre, que pueden ser horas máquina, exactamente igual que le hacíamos, en definitiva, con los sistemas tradicionales, ¿vale? Por tanto, los recursos son las categorías de coste en las que una empresa gasta dinero, los inductores son el medio para asignar el coste de los recursos. Lo podemos definir como una medida de la cantidad de recursos consumidos por una actividad. Por ejemplo, recursos, salarios. Bueno, pues podemos repartirlo a la actividad por el porcentaje de tiempo y personal dedicado a cada actividad. El alquiler, pues a lo mejor sobre los metros cuadrados. Las amortizaciones de los equipos sobre la base de horas máquina, ¿vale? Los suministros, pues sobre la base de los kilovatios. En definitiva, tienes que buscar esa relación de causalidad más clara. Aquí tenéis otro ejemplo de cómo el salario del departamento de recepción de materiales, por ejemplo, pues lo repartimos sobre la base de porcentajes de tiempo dedicado a cada tipo de actividades. Así que este sería el departamento y estas serían las actividades que se hacen en el departamento, ¿vale? Así que el coste del departamento de recepción de materiales, y estas son las actividades que se desarrollan: por recibir, descargar, mover, devolver, control de calidad, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues un poco este es el esquema, este es el esquema básico. Para terminar, lo que me gustaría, en definitiva, es hemos hablado ya de los inductores de costes, ¿vale? Pero de alguna forma relacionarlos para que veamos las diferencias que habría entre la forma de tratar los inductores de costes en los tradicionales y en los sistemas ABC, que sería este ejemplo práctico que os he puesto aquí. Por ejemplo, la actividad de preparación de máquinas.
lo que decimos es si los costes de actividad de preparación de máquinas para ejecutar una orden de producción se confunden con los gastos generales de fabricación, es decir, los agrupábamos, si recordáis todos, en un único departamento, ¿vale? Y estos se reparten después a las unidades de producto en función de un criterio asociado a volumen, pues tiempo, volumen de producción, se llame como se llama el volumen de producción o volumen de facturación o lo que sea, horas hombre, horas máquina, euros facturados, ¿vale? Bueno, pues los productos, como ya comentamos, de mayor volumen de producción absorberán la mayor parte de los costes de preparación, cuando en realidad lo que explica la evolución de estos costes no es el número de productos que se hagan en la fase de producción, sino el número de veces, el número de transacciones que deben de prepararse, ¿vale? Por tanto, la conclusión en definitiva es que el criterio de atribución de costes debería ser el número de veces a efectos de penalizar aquellos productos que trabajen con series más cortas de producción, como ya indicamos en su momento, ¿vale? Bueno, este es otro ejemplo para ver cómo pasamos desde las actividades a los objetos de coste, ¿no? Pues lo podemos hacer sobre la base del número de pedidos y calculamos un coste en función del número de pedidos, ¿vale? Por tanto, coste total de la actividad dividido entre el número de pedidos, pues me da coste por pedido y por tanto pues imputaremos en función lógicamente del objeto de coste correspondiente, ¿vale? Bueno, como decíamos, la filosofía fundamental de los sistemas ABC, ¿vale? Son las actividades las que consumen recursos, ¿vale? Así que los recursos se aplican a las actividades y después desde las actividades los repartimos en definitiva a los objetos de coste. Pues bien, para culminar los sistemas ABC habría que también hacer una breve mención a lo que los sistemas ABC llaman como tipología de actividades. ¿Qué se entiende por tipología de actividades? Bueno, pues nos están diciendo que todas las actividades no se relacionan lo mismo con el objeto de coste, ¿vale? Hay algunas actividades que se relacionan pues directamente con el objeto de coste y hay otras que no, ¿vale? Esto por un lado. Y por otro lado es que además de que hay algunas que se pueden relacionar y otras que se pueden relacionar pero en menor medida, lógicamente no todas las actividades se comportan lo mismo en relación con volúmenes de producción, ¿vale? Por eso es por lo que es importante distinguir estas 4 tipologías de actividades que de alguna forma plantean los ABCs, ¿vale? Las primeras son las que se llaman actividades de unidad. ¿Qué es una actividad de unidad? Pues básicamente, como vemos aquí, serían estas actividades derivadas del volumen de producción, ¿vale? Por tanto, las actividades de unidad, todos los clientes son iguales proporcionalmente. Las actividades de unidad crecen proporcionalmente al número de unidades de producto o servicio que se hacen, ¿vale? Por tanto, en este sentido, los sistemas de coste tradicionales que solían utilizar bases de asignación como horas de mano de obra, horas máquina, unidades producidas o importe de ventas, como vemos por ejemplo en Hipermercados Barrasa, para asignar los costes indirectos a los objetos de coste, pues prácticamente todo lo hacían sobre esta base. Por tanto, la relación de causalidad es que, insisto, aquel que tarda más tiempo en hacerse, aquel que consume más horas hombre, que consume más horas máquina, que se hacen más unidades o que se factura más, le imputamos más costes, ¿vale? Por tanto, en los sistemas tradicionales básicamente casi todo eran actividades de unidad. Como digo, las actividades de unidad, la filosofía que hay es que crecen proporcionalmente con el número de unidades de producto o servicio que se hacen. No hay distingo aquí entre los clientes. Si un cliente consume 100 horas, se le imputa el coste hora por 100. Y si consume 500, pues el coste hora por 500. ¿Vale? Por tanto, las actividades de unidad no diferencian un cliente de otro, ni un producto de otro. ¿Vale? Por eso es por lo que es necesario también definir lo que se llaman actividades de lote. ¿Vale? ¿Qué es una actividad de lote? Pues son aquellas que han de realizarse por cada lote. Las actividades de lote incluyen, por ejemplo, ajustar una máquina para un nuevo lote de producción, solicitar un pedido y por tanto comprar materiales y el procesado de ese pedido del cliente, recibir materiales, ¿vale? Por ejemplo, hacer una oferta o por ejemplo hacer una visita, son actividades de lote. Cuando hablamos de lote es que se incurre en ellas cada vez que se hace el lote de producción. Cada vez que hacemos una visita, incurrimos en el coste de hacer una visita. Cada vez que hacemos una parada, incurrimos en el coste de hacer una parada. Con independencia de que, ¿qué? Con independencia de que después, una vez que se haya hecho una parada, hagamos 1000 productos o 300, ¿vale? Por tanto, las actividades de lote
sí que diferencian un cliente de otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquellos clientes que me pidan lotes más grandes de producción, pues el coste unitario pues será menor. Aquellos clientes que me pidan lotes de producción más pequeños, pues el coste unitario en definitiva pues será menor, ¿vale? será mayor, ¿vale? Por tanto, las actividades de lote son las que se distinguen los clientes. No es lo mismo un cliente que me pida 1000 productos a otro que me pida 1000 productos, pero en 3 lotes distintos de producción. En cuanto a lo que son los costes de producir, pues proporcionalmente dará lo mismo producir 1000 productos en 3 lotes de producción que en uno solo, lo que es estrictamente los costes de producción, pero no serán los mismos los costes de preparación de las máquinas, es decir, lo que yo hablaba antes de los costes export de la producción, ni tampoco los costes export de la producción. Lo mismo con actividades comerciales que son de lote. Por ejemplo, hacer una visita a un cliente prácticamente me va a costar lo mismo si el cliente me compra 3000 productos que si me compra 3, ¿vale? Pero lógicamente el coste por unidad de producto, si me compra 3 de esa visita, no será lo mismo que el coste de hacer esa visita por unidad de producto si me compra 1000, ¿vale? Por tanto, son las actividades de lote las que diferencian en definitiva un cliente formalmente en definitiva de otro, ¿vale? Por tanto, los recursos necesarios son independientes del número de unidades en el lote y en este sentido los sistemas ABC miden y asignan el coste de procesar los pedidos de producción, los movimientos de materiales, los pedidos de clientes, los servicios que generan la actividad, ¿vale? Por tanto, es muy interesante que seamos capaces de identificar las actividades de lote, ¿vale? Porque, insisto, se incurre en ellas cada vez que se produce un lote de producción, ¿vale? Las actividades de lote también se pueden repercutir al cliente, al producto, porque hay una relación de causalidad muy clara, ¿vale? Por tanto, si hablamos de un cliente, la visita al cliente se le puede imputar al cliente, ¿vale? Si hablamos en definitiva de un proceso de fabricación, este lote de producción, podemos imputar a este lote de producción el coste de parada de máquinas, ¿vale? Por tanto, hay una relación de causalidad muy clara entre el objeto de coste, cliente, proyecto, producto, lo que sea, lote de producción, y el coste de estas actividades. Y luego hay dos tipologías donde esta relación de causalidad es menos clara, que son las actividades que llamamos de apoyo a producto. Actividades de apoyo a producto, ¿vale? Que serían pues todas aquellas actividades que van asociadas, por ejemplo, pues a dar de alta productos, dar de alta proveedores, dar de alta clientes. En definitiva, son actividades de apoyo a producto, de apoyo a cliente, de apoyo a proveedor, ¿vale? Que efectivamente sí que las podemos identificar cuántos son los recursos que se necesitan para hacer todas esas cosas, pero es verdad que estas actividades, como ponemos aquí en la transparencia, no tienen una relación causal muy clara entre el coste de esas actividades y el volumen de producción o de venta de los distintos productos o servicios. Yo tengo que, si me permitís, por ejemplo, cada vez que saco un nuevo producto, tengo que hacer homologación de los proveedores de materias primas para hacer ese producto y ese coste será con independencia del volumen de productos que después haga, ¿vale? Por tanto, las actividades de apoyo a producto son más difíciles de asignar directamente a un producto, a un servicio, a un cliente en concreto, porque no dependen tanto de volumen de actividad, pero sí que las podemos gestionar para saber cuánto me están costando. Y finalmente, el último tipo de actividades sería lo que podríamos llamar actividades de apoyo a empresa, donde no existe una relación de causalidad clara entre el coste de estas actividades y los productos, los servicios, los clientes, ¿vale? Estas actividades normalmente no se suelen imputar a los productos o servicios porque no existe relación de causalidad, pero en cambio sí que como decía antes, las podemos calcular horizontalmente, saber cuánto nos están costando y identificar si efectivamente estas actividades son necesarias o no son necesarias, si en definitiva crean valor o no crean valor en definitiva al cliente. Bueno, pues con esto terminamos la explicación de los ABCs. Espero que os haya gustado, que os haya sido de interés y lo que os invito es a que veáis la aplicación práctica de estos conceptos teóricos en el vídeo que os voy a preparar sobre la segunda parte de Hipermercados Barrasa, que es cómo podemos calcular las líneas de rentabilidad de producto, por ejemplo, en un hipermercado, trabajando o aplicando en la medida de lo posible por los sistemas ABC. Así que nada, me despido de vosotros y nada, pues un saludo.